Saludos cordiales, una nueva alegría, una nueva emoción, el entusiasmo que va subiendo también, un nuevo programa para seguir hablando del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, un gran paraguayo que entregó su vida por el pueblo, por el reino de Dios y para que el pueblo sienta ese amor verdadero que viene de Dios. Y habíamos hablado en anteriores programas con el padre Nilson Ortellado, cura párroco de la parroquia San Miguel Arcángel de la ciudad de Villarrica, y habíamos comprometido la presencia del padre Nilson porque este trimba es hoy cuá y estaba en un cargo muy importante en este proceso de canonización del padre Julio César. Entonces, hoy nuevamente él nos visita, estamos con él para seguir profundizando acerca de la vida santa del sacerdote padre Julio César Duarte Ortellado. Una alegría demasiado grande volver a recibirlo al padre Nilson Ortellado. Y agradecimiento nuevamente, ya seguida ñeño monguetá, ya con tu andas en la de conversación, ya puacue en el programa anterior. La alegría es mía, doctor Luis, estar nuevamente acá en el programa para seguir hablando de esta apasionante vida, historia de santidad del siervo de Dios, país Julio César Duarte Ortellado. Bueno, y se ha pensado peisa, añanduse peisa de que padre Julio César oye pojaina posible con la presencia, porque justamente se ha calculado en estos días tú ya con el compromiso hay pocas cosas acerca de la vida del padre Julio César Jañico, tiene gente hoy cuadra de verdad. Sea una país en embobujaco hago programa porque el objetivo gina ñamo sarambi pues y gatos a la mayor cantidad posible, porque no a todo el pueblo paraguayo y también allá de las fronteras del Paraguay, esta vida tan rica, esta vida espiritual, esta vida social tan rica del padre Julio César Duarte Ortellado, que nos entusiasma y queremos, anhelamos que la espiritualidad del padre Julio César invada a la República del Paraguay, que renueve la fe del pueblo paraguayo. Yaguarecota Betí, otro santo paraguayo. Qué alegría, qué gran cosa para todos nosotros, los paraguayos y las paraguayas. Compatriota recobeo ni entrega cuellan de Yárabe, con toda sinceridad, a entregar la Jecobey al servicio de su comunidad, al servicio de los pueblos por donde él pasó como sacerdote. Entonces, logro Julio Teilan de presencia país y potá reombeumi de orejina en país para de padre Julio César Acaré más la Jecobete. Y en ese sentido de lo que acabas de mencionar, tener un santo más significa que somos un pueblo que camina en la presencia de Dios, un pueblo de santos, ¿verdad? Un pueblo realmente católico. Amaisha ya tiene gente católico, ni me tenéis santo, ni pueden dar usted para allá. Sí. Está la santo, sí o sí, eso Dios ha obrado milagros, maravillas en muchísimas personas, muchos vivieron ya una amistad con Dios, pero no todos pueden llegar a este privilegio de ser reconocido su santidad. A lo mejor ya está en el cielo nuestra abuela, un vecino, alguien con quien compartimos, pero nadie ha promocionado su causa. Y el siervo de Dios la misma cosa también. Uno va y todo el mundo dice santo, país Julio, país santo. Y lo que falta es el reconocimiento con el honor de los altares, como dice la oración para la santificación del siervo de Dios.
antes me la va a faltar. Su vida fue de santidad. Y en Monguetao, mi local escuela donde él vivió, no hay ninguna duda que fue santo. Sí. Lo que a mí me llama la atención es que contando la historia así del siervo de Dios, la gente muy rápido capta y le atrae, se emociona con su vida. Sí. Por dar ejemplo a nivel de clero, no es fácil dentro del clero de que de repente todos estemos de acuerdo y vayamos a peregrinar a la tumba del siervo de Dios. Los obispos, ya todos los obispos del Paraguay, con mucha pasión, con mucho amor, van a peregrinar a la tumba del siervo de Dios. Y yo creo que en el Paraguay muchísimos sacerdotes también ya peregrinaron. Hoy día ya se están organizando peregrinaciones por diócesis para llegar. Eso significa de que hay una fama de santidad y hay un testimonio muy fuerte que está tocando el corazón del clero paraguayo. Ahí te voy a llevar. Ajá, con una vez, pero Ñanduscay es el siervo de Dios. Cuando eso estaba como párroco en Cazapá. Y le llevé a la sobrina del País Julio. Y para 2, 3 señoras, güey, hoy na lleva. Güey, con mucha emoción sobre el siervo de Dios. Yo conocía, pero no tanto también. No. Me dedicaba más a leer otras cosas, a estudiar otras cosas. Pero le llevé para un 4 de julio a Ubicuí. Ese problema se rodilla a la moitera, ya llevó un año de tipo ligamento cruzado. A jugar a la fútbol, se gusta la deportes, acá que jugante ir Uruguay, dice, güey. Entonces ahí tuve que acercar más mi asiento ahí para manejar, porque ahí había las señoras grandes ahí que están atrás. Apenas a Jacob y ve, se te digo, se la País Julio le hace rodillas. Hoy me la existina de Monguerase, porque tú sí te invades, ya puedes dejar eso. A cuñaca ahí de jugar eso. Sí. Así no le dije en guaraní eso. Sí. Se apisí, se hace a la derecha, así, vamos a hacer Urupama, ves aquí, pero acá, ve el relato, joven. Para mí una tortura ya. Sí. Ese viaje a Ubicuí. Después de unos cuantos tiempo, meses, de fin de año ya, a jugar con la fútbol. Cada vez me encuentro yo y más a las rodillas. Porque siempre me ponía ahí toda la pomada, todas esas cosas y vendaba. Y probé jugar sin eso, opa, y raro ese. Qué lindo. Y después de mucho tiempo, después de varios meses, empecé a interpretar. Pero, ¿qué es lo que pasó acá? Sí. Se archivó y oí al siervo de Dios. Esa vez que dije eso, y ahí pasó. Entonces, yo soy un testigo en primera persona de un favor recibido del siervo de Dios. Por eso que todo lo que hago lo hago con mucho entusiasmo. Qué maravilla, Padre. Qué rápido pasa el tiempo. Vamos a llegar al año de tiempo del primer bloque. Vamos a dar un corte y en el segundo bloque vamos a seguir escuchando estas historias y realidades que realmente nos entusiasman y aumentan nuestra fe. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Volvemos con nuestro hermosísimo programa. Y usted traigo algo programa. Seguimos acá con el padre Nilson Ortellado de la parroquia San Miguel Arcángel de la ciudad de Villarrica. Algo Momburí, uy, son 150 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Asunción. Bueno, yo nos estaba contando este hecho espectacular. Nos estaba contando el tema del problema de la rodilla. Cuando han llegado a jugar a la fútbol tranquilo, ya no tiene mal problema porque todos sabemos, o sea, muchos saben que el problema de los ligamentos cruzados siempre es cirugía. Apenas recuperación es 6 meses, 8 meses. Bueno, hoy él nos está comentando de que ya no está quejado de esa dolencia y justamente también nos comentó de que él hizo una petición, le presentó ese problema al padre Julio César, entonces hoy libre de ese problema, y es una gracia que nos entusiasma, como él estaba diciendo también, la cercanía del padre Julio César nos entusiasma. Y gusto es la gente ponare. Y evidentemente el padre Julio César es un sacerdote santo. Por upecha upila hoy con entusiasmo, con conversación y gusto y trey. Entonces, y por ahí te vio y vea peor hombre, peándingo como que y vete la ñan de pueblo por ahí ya va a irse la ñan de padre Julio César, a ver país generoso. Un padre generoso, la gente, hay muchos testimonios de gracia y favores recibidos a través del siervo de Dios. También presentamos todos los documentos cuando estuve en la comisión histórica de esta causa y entregamos ahí en la diócesis de Carapeguá al obispo. Ahí la parte histórica, la documentación, ya 10 puntos, podemos decir, de que está en condiciones para enviarse a Roma. Toda esa documentación el obispo traslada a 2 teólogos censores. Según el proceso, se ocultan los nombres de estos teólogos y el obispo elige 2 teólogos censores y estos van a trabajar sobre los documentos, sobre todos estos escritos, sobre todos estos testimonios, van a estar trabajando para descubrir si hay virtudes de fe, virtudes de caridad, de esperanza. O sea que, ¿en qué las virtudes teologales? ¿Cómo se expresa la fe? ¿Por qué decimos que tuvo mucha fe el siervo de Dios? Y tiene que extraer de estos documentos, de los materiales que nosotros presentamos. Y la caridad, y después las otras virtudes heroicas que tuvo el siervo de Dios. Eso ya es trabajo de los teólogos. Una vez que estos 2 teólogos culminen sus tareas, se entrega nuevamente al obispo y el obispo va a tener todos los elementos para pasar a la siguiente fase. Y es la fase romana, en Roma. Ahí se va a estar trabajando y ahí sí después seguramente se va a necesitar ya de un milagro para que sea venerable y así, para que llegue a ser beato y después santo. O sea, el proceso de canonización está entonces en esa etapa. Sí, está en la etapa diocesana. Hasta siervo de Dios, que es una ahí que nada obstaculiza su fama de santidad en el ambiente, ya se tiene, es siervo de Dios. Pero después tiene que ser declarado venerable. Sí. Que la maestra ya públicamente su foto y verse en los templos, todas esas cosas, que se pueda exponer ya la veneración. Pero después va a ser la beatificación y canonización. Pero todo ya porque pan de mago, ya correcta verla una vez que terminemos esta fase diocesana, que es descubrir cuáles son las virtudes que del siervo de Dios camino a la santidad. Sí, sí. Mira ese país, ¿cuáles son las huellas, los recuerdos, los testimonios, por ejemplo, que quedaron en Ibicuí, donde él realmente estuvo más tiempo, entiendo así? Y que él llegaba nomás a veces el proyecto presentado al pueblo y plata roga, pejamón que a mi tacaño, vea mi miserable, vea roga, me vamos a llevar. Sí. No, pega roga, no es heredita, y yo dije, no hay ningún guaraní, yo dije. Él le hablaba y enseguida el siervo de Dios tenía ese don de tocarle su corazón. Y esa persona ya se desprendía ya. Sobre todo
es un vapor al pueblo. Entonces, hoy personas, ya eso es una hectárea de mandiyutumba, Sí. o 2, 3. Media hectárea eso es que Monseñor Mercado recogió. Media hectárea me de país, donde en Guatecata, de Monocata en la mandiyuga. Entonces, y el siervo de Dios, hoy, bueno, los muchachos, prepárense. Mira ahí, dale, ya, ya con media hectárea. Apenas 30 minutos más llegamos a un 20. Pero hoy punta abajo, pedazo, cargar la bolsa de la mandiyumo no oso. Entonces, él daba el ejemplo, él se ensuciaba, se comprometía, ensuciaba las manos, ahí estaba en el día a día con el pueblo, visitaba, le acompañaba, oraba con la gente. Una vida extraordinaria de fe, de caridad que tenía. Y ya de todas las cosas él conseguía así, el sentido comunitario. Sí. Decime, Payén, ¿y hay algunas calles, algunas instituciones que llevan el nombre del Padre Julio? Sí, hay calles que llevan su nombre, un club deportivo que se llama Padre Julio César Duarte Tellado, se llama, esta vez hemos sido campeones ahí. Ah, sí. Acá ser campeón, viene directo a la tumba del siervo de Dios, pero campeón departamental, incluso en este último tiempo escuché que salieron. Recogimos todas las instituciones que llevan su nombre. Yo estuve en una parroquia en YouTube, hace 15, 20 años atrás. Estuve párroco también y ahí también iniciamos un comedor comunitario para 100 niños, Padre Julio César Duarte Hortellado. Y hasta ahora continúa. El pueblo se apropió de eso y sigue aún en pie ese comedor comunitario para niños. Y así hay seminarios, salones que llevan el nombre del siervo de Dios, muchas calles llevan su nombre y todo esto conseguimos también, tenemos todo. La declaración como ilustre ahí departamental, distrital, muchas documentaciones, muchos reconocimientos póstumos del siervo de Dios. Me invité. Qué bueno. Hay un reconocimiento del pueblo hacia lo que fue la vida del Padre Julio César, evidentemente. Él, por lo que nos está contando acá el Padre Nilsson, se ganó el corazón de la gente, se ganó el corazón del pueblo. Bueno, estamos llegando a la conclusión de este segundo bloque. Vamos a tener un último bloque acá con el Padre Nilsson Busquete y leña del programa. Pero estamos contentos en escuchar tantas cosas hermosas acerca de la vida del Padre Julio César. Volvemos en el siguiente bloque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Volvemos con nuestro hermoso programa para seguir hablando de la vida de un santo sacerdote paraguayo,
el padre Julio César Duarte Ortellado, que está en un proceso de canonización. A pedalla origen entre los paraguayos y paraguayas. En algún momento ya hurecota un nuevo santo en el Paraguay. Ya continúa con el padre Nilson Ortellado, que te iba ponama hombre uña de vejina. Padre, una curiosidad. Fuiste designado como el responsable de la comisión histórica para juntar todos los documentos acerca de la vida del padre Julio César. En un momento determinado, donde Derek nació de Icuaguazú y la padre Julio César le cobé, pero de repente tuviste un llamado. Va en Yandú, para ir a través de este llamado, cuál es la experiencia, especialmente en cuanto al sentimiento en tu vida sacerdotal. Y todo se inició en Casapa. A mí me tocó estar de párroco entre el año 2012 al 2022. Y estando en Casapa me citaba bastante la señora Tota, tía Tota de Yiguagua, Sí. que la sobrina, o sea, del siervo de Dios. Ñacacuy, hombre, tú ya ser la siervo de Dios. Y gracias a otra gente también que le amaba mucho ahí en Casapá al siervo de Dios, me invitaron para peregrinar a la tumba. O sea que siempre sabía algo del siervo de Dios, el País Julio, tenía las oraciones, rezaba, todas esas cosas. Hasta que me fui a esta peregrinación histórica donde también recibí la gracia y favor de la sanación de la rodilla derecha para seguir jugando fútbol. Porque ni Catuña ni Jesús, porque ya a veces ir agrupado y con ella se asuma entrar al altar para la genuflexión. Y recibí este favor, pero sobre todo en ese contacto, yo creo que al llegar ahí a la tumba muchas cosas cambian. Por eso yo recomiendo llegar a visitar esa tumba del siervo de Dios, llegar hasta el templo de Iwicuí. Hay algo ahí. Algo de santidad ahí que se transmite, que siente uno la presencia de Dios en ese lugar. Por eso recomiendo bastante peregrinar, llegar hasta ese lugar. Y ahí empecé a emocionarme, a investigar, a leer sobre la vida del siervo de Dios. Y a lo mejor como estaba de párroco en Casapá, que es lugar de origen del nacimiento del siervo de Dios, algunos compañeros de curso sacerdote pidieron que integre yo esa comisión histórica, porque estaban solamente hay gente de Iwicuí. Sí. Entonces alguien de otro lado, quizás para tener relación un poco, porque en este tema hay que pedir documentación en la arquidiócesis, documentación en Villarrica, documentación en Iwicuí, por todas partes, y podría ser facilitador, ¿verdad? Como en la diócesis de Villarrica, Guairá y Casapá, para conseguir los materiales, algunas entrevistas. Posiblemente por eso me convocaron y me sentí muy emocionado cuando Monseñor Celestino me pidió este favor y a través de una carta solicitó el permiso correspondiente cuando en esa época nuestro obispo era Monseñor Adalberto Martínez, hoy cardenal. Sí. Y facilitó. Me fui a integrar esa comisión y en todo momento me sentí sobrepasado por la misión. Lo que yo estaba investigando, lo que yo estaba averiguando es algo que me sobrepasaba. Hasta que me sentía pequeño, ¿verdad? Ante la santidad, descubriendo la santidad, la entrega del siervo de Dios a la pinta. Me sentía más insignificante, o sea, que pequeño en comparación a lo que él hacía. Sobre todo, incapaz de conseguir todos los materiales, incapaz de penetrar en estos misterios de lo que fue su vida. Eso es lo que esa sensación yo tuve estando en la comisión. Tu sheiteimba, ese la llevo por acá, tu sheiteimba, el compromiso de agarrar con las otras personas. Que descubrí, yo creo que tengo mucho más que dar en favor del País Julio. Tengo todavía una deuda con él. Me siento, no por el favor recibido, sino por quiero que todo el mundo sepa también que su fama de santidad.
Yo sé que falta esto difundir más, por eso muy feliz, muy contento de encontrarte y todo este programa que ustedes están haciendo para difundir lo que fue la vida del siervo de Dios. Falta ya acá con ambas. Ya acá la gente puede te oye engancharse, puede te ir la gente oye aprenderse, ojalá jula siervo de Dios. Cuando se conoce su historia, su vida, uno ama al siervo de Dios, porque es otro Cristo en este mundo. O encarnar lleva la misión de Cristo en su vida. Muy bien, de manera excelente vivió esa amistad con Cristo acá en la tierra, este siervo de Dios. Lo más lindo es que une la fe y vida, Pe divorcio en Paraguay, y mencionar continuamente ya la ejemplo, y ando católico, pueblo mayoritario, pero pues notar en nuestro compromiso social con los pobres esa fe que tenemos. Anila ya vivise la fe de manera privada. Anilla ya embauticé a la iglesia en los templos. Abrir de par en par ahí. Hay que salir al encuentro de los que necesitan, los que sufren. Anila ya embauticé la tupa ahora pe. Añaseña de ñañavento ve onda nende por eso más vea. Pea todo el día ñembo evo para por eso más vea de la gente la no pecha ya. Sino que la fe que se encarne en obras, que se haga vida nuestra fe. Eso es lo que nos enseña el siervo de Dios. Qué bueno, Padre. Estamos realmente muy felices con esta una evangelización, es lo que nos está haciendo acá el Padre Nilson Ortellado, inspirado en la vida del Padre Julio César Duarte Ortellado, el siervo de Dios que está camino a los altares. Os recomendañan de Gina ya visitas a Juan la tumba del Padre Julio César, que está en la iglesia de y algunas cosas algo sobrenatural. Entonces aprovechamos este programa también y le invitamos a los televidentes, a los compatriotas, que lleguen a y a visitar la tumba a ver páginas, y la figura del Padre Julio César es muy pegajoso y estrellas ya enganchaje ya enseguida nos da esperanza, nos inspira valores. Entonces la invitación está abierta para todos los compatriotas para visitar la tumba del Padre Julio César Duarte Ortellado, que está en la iglesia de Ibicuí. Bueno, y tus palabras finales, porque ya de programa, agradeciéndote una vez más por esta visita espectacular, tu presencia tan valiosa desde el punto de vista espiritual, que nos estás transmitiendo un mensaje tan profundo y tan útil para toda la vida cristiana de nuestro pueblo. Alentarle a seguir con este programa de difundiendo la vida de santidad del siervo de Dios. Saludo a los que fueron mis parroquianos en YouTube. Hay muchos amigos que aman, que siguen la santidad del siervo de Dios. También en Casapá había luego bastante y fue creciendo. Y en San Miguel, la parroquia actual donde estoy, estamos ahí la escuela Siervo de Dios. Ya llevé ya unos feligreses a compartir allá en Ubicuí. Muy bien, muchas gracias. Dios mediante y con la bendición de la Santísima Virgen María, nos encontraremos en el próximo programa hablando de la vida santa del Padre Julio César Duarte Ortellado.